Os hablaba la semana pasada sobre el juicio, ¿no? Y lo ponía como la primera parte y de hecho os explicaba un poquito de dónde venían todos esos patrones mentales que de alguna forma estamos empleando en nuestro día a día y sobre todo para aquellos que todavía no han identificado que están viviendo en un plano muy mental. La mente no deja de ser un programa. Me parece muy interesante y te recomiendo que escuches la entrevista que hice con Josepe, porque la tenéis colgada en YouTube y en Instagram, donde él explica de forma muy gráfica cómo funciona la mente. Y aparte de ser muy divertida, creo que es muy ilustrativa. Bueno, hablando del juicio, ¿no? Que era esta segunda parte que yo quería indagar un poco más sobre el juicio, porque creo que nos genera unos conflictos mentales brutales. Bueno, pues quiero aclarar una cosa, que escuchando el podcast de la semana pasada me di cuenta que me faltó un detalle. Cuando yo os hablaba del experimento que hacían con ratones para analizar esa información epigenética que iba de generación en generación, se me olvidó añadir, aunque puede resultar un poco entendible, pero no lo dije, por la lógica, ¿no? Pues que los ratones que ya las generaciones posteriores, aunque no recibieron las cargas eléctricas simplemente con el mismo olor, con el mismo estímulo, esos ratones también temblaban. O sea, esa es la información epigenética. Cuando nosotros tenemos una información emocional ante unos estímulos, pero no es racional, no tiene ningún sentido para ellos, pero sin embargo muestran la misma sintomatología que sus ancestros, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa información. Bueno, pues eso también nos ocurre a nosotros. Ahora, vuelvo a retomar lo del tema del juicio, ya desde un lado, no solamente tan personal, o sea, nosotros cuando nos estamos enjuiciando, evidentemente, nos estamos haciendo un daño y lo hemos hecho durante tantísimos años, que evidentemente ese daño está ahí y nos está perjudicando muy mucho. Por eso luego estamos ese malestar que sentimos con nosotros mismos, ¿no? Y es que hoy el día no lo he aprovechado. O sea, me llegan muchos comentarios de por qué estoy atenta a los demás. Bueno, pues seguimos patrones de conducta, por sentimientos de culpa, bueno, por 20.000 razones que hacen que nos comportemos así, porque tenemos un autoconcepto de nosotros mismos y todo esto está dentro de ese programa. Pero ¿qué ocurre cuando yo, de forma inconsciente, mi programa, que no tiene que ser acertado, o sí, o no, pero de alguna forma se lo intentamos implantar a los demás? Y aquí es donde yo quería llegar con esto, porque con toda la buena intención de la persona que quiere ayudar a la persona que consideramos que necesita ser ayudada y que nosotros podemos, pues entonces le decimos por dónde tiene que ir y demás, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchas veces lo que estamos poniendo son nuestros condicionamientos mentales. ¿En qué están basados nuestros condicionamientos mentales? Están basados en esos patrones que hemos aprendido, que son nuestros referentes. No tenemos más información, con lo cual yo te puedo dar la información solo que tengo y está basada en mi experiencia, en mis creencias, en lo que yo he visto, en lo que me han dicho, en lo que la sociedad en la que yo vivo es correcto, es normal, está bien, pero dejo fuera todo aquello que no tiene nada que ver con eso. Eso significa que estoy en lo cierto si me baso en una cosa o no. Pues entiendo que tienes muchísima información que te falta para poder dar consejos. Porque el consejo muchas veces viene, sobre todo cuando no es pedido, dejamos entrever un juicio.
Le estamos diciendo a la persona cómo nosotros la percibimos, cómo creemos que es, qué es lo que mejor para ella, qué es lo que peor, porque te estoy poniendo mi mapa. Que a lo mejor no estás centrada, o sí estás centrado, o esto que estás haciendo no está bien, te estás equivocando. Y me estoy equivocando con respecto a qué opinión, con respecto a qué criterio. Estoy centrada con respecto a qué forma de ver, la tuya, la del de al lado. ¿Entendemos esto que quiero decir? Entonces, cuando realmente queremos tener relaciones satisfactorias, porque aprender a vivir es aprender primero a relacionarse con uno mismo para luego saber relacionarse con los demás. Entonces, cuando yo estoy poniendo mi juicio, mi mapa, no estoy permitiendo que la otra persona sea. De hecho, de este modo lo que estoy es mostrando una serie de, vamos a decir, entre comillas, debilidades, entre comillas o no, porque seguramente que eso más que no que sí, pero yo estoy dejando entrever una serie de debilidades mías que evidentemente si no hay ese nivel de conciencia la otra persona no lo va a percibir, pero que yo quiero que entiendas tú. Pues por ejemplo, inseguridad. Sí, estoy trasladando mis inseguridades a la otra persona, porque yo no puedo ver en los demás algo que yo no tengo. Si yo estoy viendo que esa persona no tiene ciertas seguridades, está perdida, posiblemente es que yo también considero que de alguna forma yo también estoy perdido y estoy demostrando inseguridad porque cuando yo me siento segura, una de las cosas que traslado a la otra persona es que ella será capaz de encontrar el camino acertado. Mi mensaje será: yo confío plenamente que la decisión que tomes será acertada. Posiblemente le diré: guíate por tu intuición, guíate por aquello que realmente te diste el corazón, no lo que te diste la mente, por supuesto. Y mi mensaje va a ser un mensaje mucho más adaptado a la confianza, a la fe. Tengo fe en ti. Confío plenamente en que las decisiones que tomes serán las necesarias para seguir evolucionando. Pero cuando esto no es así, el mensaje que doy es un mensaje que nace desde una inseguridad. La inseguridad que yo tengo y que percibo a través de ti. Esto, que es una de las debilidades que tiene, me lleva a otra. Y esta sería la número 2, que también de alguna forma hace el juicio. ¿Y qué es? Querer tener control. ¿Para qué? Para yo estar más tranquila. ¿Por qué? Porque me siento insegura. Entonces, de esta forma, si yo te estoy enjuiciando y te estoy condicionando y te estoy dando esos consejos, entendemos que no son consejos desde el lado permisivos, sino desde un lado donde no estás haciendo las cosas bien, te estás equivocando. Lo que quiero es tener el control externo, para que no se equivoque, que todo viene, por supuesto, de la inseguridad, pero queriendo controlar cuáles son esos agentes externos que de alguna forma van a intervenir. Esa es la clave, que al final yo estoy queriendo controlar. ¿Por qué? Porque así me siento mucho más seguro o más segura. Y hay otra cosa que también esconde ese juicio hacia los demás, que va enmascarado
en muchas ocasiones pues de buenas intenciones, porque creemos que lo estamos haciendo con nuestras mejores intenciones o no, porque también el juicio nos puede dar para pasarlo verdaderamente mal porque estamos siendo dictatoriales con aquello que estamos pensando, pero estamos hablando de ese juicio enmascarado con buena intención y donde realmente yo quiero lo mejor para ti. Bueno, pues un juicio siempre esconde aquello que yo no me estoy permitiendo, por lo que sea. Y date cuenta que cada vez que estás enjuiciando a una persona, realmente que estás diciendo, yo no me permitiría hacer aquello que está haciendo eso, porque según mi programa, eso que estás haciendo está mal. Y hay una cosa más que también está denotando y que está mostrando ese juicio, y es la no aceptación. De alguna forma hay un rechazo hacia la otra persona, hacia lo que está pensando, hacia lo que está haciendo, hacia lo que está diciendo, porque no acepto aquello que tú estás hablando o aquello que estás siendo en ese momento. Eso también me genera otro conflicto interno. ¿Por qué? Pues porque me estoy poniendo justamente como si fuera en guerra, ¿no? Resistiéndome a entender que hay una parte que tengo que aceptar para que todo lo que esté experimentando en ese momento, en ese diálogo, esté bien. ¿Por qué? Porque no lo tengo que ver desde mis cristales, los cristales de mi gafas, sino tengo que ponerme las gafas de la otra persona para entender por qué eso es así, por qué esa persona lo demanda así, por qué lo quiere así. Desde ese lugar de aceptación, que es un lugar donde la mayoría de la gente no viven, por eso hay estos conflictos internos, por eso hay tanto malestar, porque no estamos viviendo en un momento en el presente y en la aceptación de que todo es perfecto tal cual y que todo es según como tiene que ser, no como yo quiero. Cuando yo suelto ese control, empiezo a aceptar. Mientras no lo suelto, estoy resistiéndome. Y la resistencia me genera muchísimo conflicto interno, muchísimo malestar y no me hace sentirme bien, precisamente. Así que si tuviéramos que resumir cuáles son lo que está denotando ese conflicto del juicio hacia los demás es, primero, soy una persona insegura, me estoy enjuiciando a mí misma porque por eso enjuicio a los demás. Una persona que no enjuicia a los demás es porque ha aprendido también a no enjuiciarse a sí misma y a aceptar sus luces y sus sombras. Tengo una necesidad de controlar. Controlar significa que no acepto eso que está ocurriendo, ¿no? Controlar, porque así gano seguridad, sigo estando en la mente sigue estando, es el reptiliano, es esa parte primitiva donde hay mucho miedo. Entonces quiero controlar, desde el control es porque tampoco tengo fe, no tengo confianza, hay inseguridad, es lo mismo. Estamos hablando de que no estoy aceptando, al revés, estoy rechazando eso que tú eres, eso que estás diciendo, eso que estás pensando, esa decisión que quieres tomar, también la estoy rechazando, con lo cual no hay aceptación y por ende hay un mensaje interno que dice, esto no te lo permites tú. De este modo, como yo no me lo permito, no me parece bien que tú lo hagas. Y así de simple es esto. Posiblemente me quedó alguna interpretación más por ahí que no me he puesto a profundizar más, pero sí que básicamente viene a decir esto. Así que mucho cuidado cuando estemos acompañando a otra persona, que cuando realmente queremos ser una buena compañía de aquel que está al lado, que nos está demandando o pidiendo
ese consejo, esa aportación, ese apoyo, ese hombro, ¿no? Que lo hagamos desde un lugar donde realmente estemos siendo personas flexibles y aceptando que esa otra persona a la que queremos ayudar la tenemos que estar para apoyarla, a que cada vez ella encuentre más quién es. Porque si hay algo que tengo claro es que ninguno de los que estamos somos realmente quienes realmente somos. Y ahí es donde tenemos que aprender a ayudarnos los unos a los otros, a que vayamos descubriendo quién realmente somos, a que vayamos permitiendo y aceptando que eres perfecto tal cual eres, que sea lo que sea, va a estar bien para mí, porque siempre vas a contar con mi amor, con mi cariño, con mi apoyo, con mi mano. Y que de este modo podamos entender que lo que estemos haciendo hacia los demás también nos lo estamos dando a nosotros. Yo no puedo ser compasiva contigo, no puedo ser comprensiva contigo si no lo estoy siendo conmigo. Pero si yo hago el esfuerzo de serlo contigo, también voy a aprender a hacerlo conmigo. Realmente se funciona al revés, o sea, tengo que aprender a hacerlo todo esto conmigo, porque cuanto más lo hago conmigo, más me resultará más fácil hacerlo con los demás. Por eso todo es tan importante empezar por uno. Así que aprendiendo a vivir te lleva a estar en un estado mucho más de paz. ¿Por qué? Porque cuando aprendes que no es tu mente, o sea, cuando estás en tu mente y tu mente es la que está dirigiendo todas tus acciones, estás muy condicionado por un patrón que está creado desde el pasado y te aboga a repetir lo mismo en el futuro, porque ese es el programa. Tu versión A es tu versión A y no puedes tirar de otra información porque todo es pasado. Desde ahí, desde operar, como decía Josepe, operar desde ese lugar es muy difícil que te salgan cosas nuevas. Vas a estar una y otra vez en un conflicto mental. Aprender a desapegarse de todo eso y aprender a convertirnos en observadores es un trabajo que si yo hago de forma diaria me va a dar muy buenos resultados. Y ojo, que cuando estamos hablando de que queremos resultados ya y queremos conseguirlo, esas prisas vienen también del ego. Porque lo mejor, cuando tú estás en ese estado de autoobservación, en ese estado de conciencia y estás mucho más conectado, escuchando tu alma, que son tus emociones, tus sentimientos, tu parte intuitiva, el sentir, para ellos está todo bien, desde ese lugar está todo bien. Así que es muy importante cada vez que hagamos algo, que nos preguntemos desde dónde lo estamos haciendo. Esa sería la clave. Si desde donde yo lo hago es desde el amor, y ojo, el amor no tiene que tener ni pizca de miedo. No es que yo lo digo por tu bien, no, lo dices por el tuyo, para tú quedarte tranquila. Pero no lo dices por tu bien. Cuando tú haces desde el amor es confianza, el amor es fe, el amor es aceptación, el amor es cariño, el amor es ternura. El amor te hace ver que todo está bien, que es perfecto. Si lo estás haciendo desde ese lugar, chapo, enhorabuena. Es un logro impresionante y vas por el buen camino. Si no lo estás haciendo desde ahí, lo estás haciendo desde el miedo. Y me podrás decir, no, es que yo lo que no quiero es que te pase miedo mental, es programa. Yo es que ya solo he vivido y no quiero que te ocurra miedo mental, programa. Yo lo que quiero es evitarte miedo, es programa y es mental. Y desde ahí no estoy actuando desde el amor con esa persona y la estoy evitando
que tenga que vivir experiencias que son necesarias para su evolución. O quiero evitarla a eso. Y ese no es nuestra misión. Esa persona necesita vivir una serie de experiencias y nosotros no podemos ser el colchón donde caiga esa persona para amortiguar. Nosotros somos el colchón para realmente estar cada vez que tú lo necesites. Pero yo no te quiero amortiguar ningún golpe, porque cualquier golpe, si a ti te hace crecer y evolucionar como persona, es perfecto y será el aprendizaje que necesitabas. De hecho, no aprendemos por los errores ajenos, aprendemos por los nuestros propios. Y de esa forma será todo mucho más fácil. Así que bueno, espero que esto te haya servido para soltar, para aceptar, para liberarte de todo ese programa mental que ponemos en los demás, que aceptamos, que permitamos, que acojamos y que seamos esa persona que todo el mundo quiere tener al lado. Que eso también me parece muy importante. Que no nos eviten, sino que quieran justamente contarnos en vez de evitarnos, porque estamos en el camino correcto. Y practica esto contigo mismo todos los días. Cada vez que veas que te estás enjuiciando por algo, decir, estoy aprendiendo, estoy integrando esto, estoy en el camino, estoy comprometido conmigo, está bien, es perfecto, estoy obrando desde la mente y es normal que me ocurran estas cosas, pero como me doy cuenta, lo voy a corregir y sigo comprometido conmigo mismo y no pasa nada, desde un lado de observación, simplemente, sin juicio. Muchísimo ánimo, espero que te vaya súper bien y seguiremos hablando de esto, de aprender a vivir desde diferentes lugares, porque si todos aprendemos que la vida tiene sus reglas y que las reglas y que son mentales y no mentales, hay una parte mental y una parte no mental, pero si tú las conoces, cuáles son esas reglas, si empiezas a entender el manual de instrucciones, te va a resultar muchísimo más fácil fluir en ella. Si no estás fluyendo es porque no estás entendiendo de qué va esto. Así que, y de este modo vas a aprender a quererte muchísimo más, porque el autoamor viene de ahí, justamente, de aceptarte, de aceptar muchísimas cosas, de entenderte, de comprenderte, pero necesitas tener información, porque la información, como dice Marian Rojas, que me encanta, dice comprender alivia. Pues eso es lo que pienso yo, que cuando comprendemos nos sentimos mucho más aliviados, porque ahora sí entiendo qué me está ocurriendo, porque estoy obrando así, operando de esta forma, o porque las cosas me han sucedido así de aquí para atrás y cómo puedo hacer para que ya no me ocurran de aquí para adelante. Así que aprendiendo a vivir también es eso. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo Aprendiendo a Vivir.